Antes de adentrarnos en esta emocionante historia, si te están gustando las historias que te estoy contando, por favor, dale a me gusta. Tu apoyo es muy importante y me ayuda a crear más historias interesantes. Y no olvides suscribirte. El penetrante llanto rompió la calma de la cabina, un sonido crudo y desesperado que crispaba cada nervio. Por favor, cálmate, mi amor. Por favor, susurró Elena, con la voz quebrándose mientras mecía a la pequeña Lucía contra su pecho. Dagas de juicio la atravesaban desde todas direcciones, susurros de desdén arremolinándose en el aire. Una anciana hizo un chasquido de desaprobación audible, y un hombre con un traje elegante masculló algo sobre madres irresponsables a su acompañante. Las mejillas de Elena ardían de vergüenza. Sus manos temblaban mientras hurgaba frenéticamente en la bolsa de pañales buscando el biberón. Todo parecía desmoronarse. La leche en polvo se derramó por el pasillo. «Disculpe». Una voz profunda y tranquila la hizo levantar la vista. Un hombre se había levantado de primera clase, alto, impecablemente vestido, con ojos oscuros que no albergaban el juicio que ella esperaba, sino algo totalmente diferente. Comprensión. «¿Puedo ayudarla?», preguntó Adrián Costa, aunque ella todavía no sabía su nombre. Sus dedos se rozaron mientras él le ofrecía un pañuelo de seda para limpiar la leche derramada. Fue solo un segundo, pero Elena sintió una corriente eléctrica recorrer su brazo. No, estoy bien», tartamudeó. Pero Lucía seguía llorando, y Elena estaba al borde de las lágrimas ella misma. «Venga conmigo», dijo él, con una sonrisa que lograba ser a la vez autoritaria y suave. «Tengo 2 asientos vacíos en primera clase. Tendrá más espacio y tranquilidad allí». «No puedo aceptar, yo no». «No está pidiendo caridad», la interrumpió suavemente. «Está aceptando ayuda de alguien que comprende que viajar con un bebé puede ser complicado». Mientras caminaban hacia primera clase, Elena captó su aroma. Masculino, sofisticado, con notas de madera y especias. Era el tipo de fragancia que usaban los hombres acostumbrados al poder, al lujo, tan diferente de su mundo. Una vez instalada, Lucía comenzó a calmarse. Adrián observaba en silencio, con una expresión que Elena no podía descifrar. No era lástima, ni simple cortesía. Había algo más profundo en esos ojos oscuros. «¿Cómo se llama?», preguntó, señalando a la bebé. «Lucía», respondió Elena, sorprendida por lo natural que sonó su voz por primera vez en horas. «Tiene 4 meses. Es hermosa. Se parece a usted». El cumplido la tomó por sorpresa. Había pasado tanto tiempo desde que alguien le había dicho algo así. Desde que Lucía nació, se había sentido invisible, borrada, reducida solo a su función de madre. «¿Y viaja sola con ella?», Elena asintió, bajando la mirada. No quería explicar por qué. No quería hablar de Bruno, de lo que había visto, de por qué tuvo que huir en medio de la noche, con solo una maleta y su bebé. «Debe ser una mujer muy valiente», dijo él, y algo en su tono la hizo mirarlo de nuevo. Adrián tenía las mangas de su camisa blanca remangadas, mostrando unos antebrazos bronceados y fuertes. Cuando sonreía, se formaban pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos. Debía tener unos 30 años, calculó ella. La edad perfecta para un hombre. Suficientemente maduro para saber lo que quería, lo suficientemente joven para perseguirlo con pasión. «¿Por qué me está ayudando?», preguntó ella directamente. Adrián se quedó en silencio por un momento, como sopesando qué responder. «Porque cuando la vi luchando sola, recordé que la verdadera elegancia no está en la ropa que vestimos o el dinero que tenemos. Está en cómo tratamos a los demás cuando más lo necesitan».
Elena sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había estado cargando durante meses. «Ni siquiera sé su nombre», murmuró. «Adrián», respondió él, extendiendo la mano. «Adrián Costa». Cuando sus palmas se tocaron, Elena sintió esa corriente eléctrica de nuevo. Pero esta vez no retiró la mano inmediatamente. «Elena», susurró ella. «Elena», repitió él, como saboreando su nombre. «Le sienta perfectamente». Durante las siguientes 2 horas, conversaron en voz baja. Adrián le habló de sus viajes de negocios, de las ciudades que había conocido. Elena se encontró contándole su amor por la literatura, algo que no había compartido con nadie en años. «¿Y qué está leyendo ahora?», preguntó. «Nada», admitió con una sonrisa triste. «Desde que Lucía nació, apenas tengo tiempo para dormir». «Eso tiene que cambiar», dijo Adrián con determinación. «Una mujer inteligente necesita alimentar su mente tanto como su corazón». Era la primera vez en meses que alguien la veía como algo más que solo una madre, como una mujer con sueños propios, con una mente que valía la pena nutrir. El agotamiento la venció poco antes de aterrizar. Su cabeza se deslizó sobre el hombro de Adrián, y él se quedó completamente inmóvil, aspirando su perfume floral, mezclado con el dulce aroma de bebé que siempre la acompañaba. Sintió el delicado peso de su cabeza contra él, la confianza inconsciente de alguien que por fin se sentía a salvo. Una extraña y cálida sensación se extendió por su pecho. Cuando el avión tomó tierra, Elena se despertó sobresaltada. «Lo siento mucho», murmuró, apartándose rápidamente. «No fue mi intención». «No se disculpe», respondió él, con la voz ronca. «Fue un placer». Los pasajeros comenzaron a ponerse de pie, a recoger el equipaje, a prepararse para desembarcar. La magia del vuelo se desvanecía. Pronto, volverían a ser extraños. Elena se colocó a Lucía en su portabebés, con manos temblorosas. Tenía que irse. Tenía que desaparecer antes de que alguien pudiera seguir su rastro. «Gracias por todo», dijo rápidamente, sin mirarle a los ojos. «Ha sido extraordinario». Se alejó por el pasillo sin mirar atrás, aunque sentía su mirada fija en ella. Adrián se quedó sentado unos minutos más, incluso después de que todos los pasajeros se hubieran ido. Algo había pasado ahí arriba, algo que no podía explicar con palabras. Cuando por fin se levantó para coger su maletín, encontró un pequeño papel doblado sobre el asiento donde ella había estado. Con manos ligeramente temblorosas, lo desdobló. La letra era delicada, femenina. «Gracias por ser amable. No soy nadie». Adrián cerró los ojos y apretó el papel contra su palma. Ella estaba equivocada. Ella era alguien. Era la mujer que acababa de cambiar algo fundamental en él, sin siquiera saberlo. Y aunque no sabía su apellido, aunque no sabía dónde vivía ni a dónde iba, una cosa era segura. Él iba a encontrarla. No podía permitir que alguien que lo había hecho sentir tan vivo simplemente desapareciera de su vida, como si nunca hubiera existido. El papel seguía en su mano cuando salió del aeropuerto, y una única certeza resonaba en su mente. Esto acababa de empezar. 3 semanas después, Adrián Costa se despertó por 5ª noche consecutiva, con el mismo sueño. Ojos color miel, que lo miraban con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que no podía olvidar. Se incorporó en la cama king size de su penthouse en Londres, pasándose las manos por el cabello. A sus pies, la ciudad resplandecía como un manto de diamantes. Pero él solo podía pensar en una mujer de la que no sabía el nombre completo. Cogió el teléfono de la mesilla de noche. La fotografía que había obtenido del sistema de seguridad del aeropuerto lo miraba desde la pantalla. Elena
caminando por el pasillo con Lucía en brazos, su delicado perfil capturado en un momento de distracción. Sus dedos acariciaron la imagen, como si pudiera sentir su piel a través del cristal. «Esto es ridículo», murmuró, pero no guardó el teléfono. En su oficina, había contratado discretamente a un investigador privado. Nada intrusivo, se había dicho a sí mismo. Solo lo suficiente para asegurarme de que está bien, de que no necesita ayuda. Una mentira. Él la necesitaba. A 1000 kilómetros de distancia, en una pequeña cabaña a las afueras de un pueblo de Cornualles, Elena se enfrentaba a su propio reflejo en el espejo del baño. Lucía dormía en la habitación contigua. Por primera vez en semanas, tuvo un momento de silencio absoluto. Se quitó la camiseta de algodón desgastada y observó su cuerpo a la luz tenue. Las marcas del embarazo seguían allí, plateadas estrías que surcaban su vientre como pequeños relámpagos, pechos más grandes y sensibles de lo que recordaba. Hacía tanto tiempo que nadie la tocaba. Su propia mano se deslizó por sus costados, cerrando los ojos. En su mente, involuntariamente, aparecieron otras manos, masculinas, fuertes, con dedos largos que habían rozado los suyos al entregarle aquel pañuelo de seda. Elena se apartó bruscamente del espejo. No podía permitirse pensar en él. Era peligroso, no solo porque podría llevar a alguien hasta ella, sino porque por primera vez en años había sentido algo parecido al deseo, y eso la aterrorizaba. Se puso una bata y salió al pequeño patio trasero. El aire nocturno olía a jazmín y tierra húmeda. A lo lejos, se oía el suave murmullo de un arroyo. Había elegido este lugar precisamente por su aislamiento. Nadie la conocía aquí. Nadie preguntaría por qué una joven vivía sola con un bebé, pagando el alquiler siempre en efectivo. Pero la soledad tenía un precio, y algunas noches como esta, lo sentía como un peso físico en el pecho. El teléfono móvil barato que había comprado vibró sobre la mesa de la cocina. Solo 3 personas tenían ese número. Su corazón se aceleró. Era un mensaje de su hermana, Sofía, desde Manchester. ¿Sigues bien? He estado pensando en ti. Lucía debe estar creciendo mucho. Elena sonrió por primera vez en días. Sofía era la única persona en el mundo que sabía dónde estaba. La única que entendía por qué había tenido que desaparecer. Ella respondió: «Estamos bien. Lucía ya sonríe cuando hago caras graciosas. Es lo más hermoso del mundo». La respuesta llegó de inmediato. «¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que sonreíste?» Elena se quedó mirando la pregunta. La respuesta la incomodaba. En un avión, hablando con un extraño que le había devuelto la sensación de ser interesante. En Londres, Adrián terminó de revisar el informe que su investigador le había entregado esa tarde. «Sabemos que tomó un vuelo hacia el sur», le había dicho el hombre. Pero después de eso, es como si se hubiera desvanecido. No hay registros de hoteles. No aparece en ningún censo. No tiene cuentas bancarias activas. ¿Y la bebé? ¿Registros médicos? Nada. Es como si supiera exactamente cómo desaparecer. Adrián había despedido al investigador con una generosa bonificación y una advertencia clara. Discreción absoluta. Ahora, sentado en su estudio, rodeado de libros sobre derecho corporativo y arte contemporáneo, se preguntó qué tipo de vida había llevado Elena para saber tanto sobre cómo volverse invisible. La idea de que pudiera estar huyendo de algo o de alguien provocó una sensación de urgencia en su pecho que nunca había experimentado. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la calle principal.
Los coches pasaban como líneas de luz en la oscuridad. En algún lugar ahí afuera. Pensó. Su teléfono sonó. Era Marcos, su socio y mejor amigo desde la universidad. ¿Aún despierto?, preguntó Marcos. Son las 2 de la mañana. ¿No puedes dormir? ¿La mujer del avión otra vez? Adrián no respondió. Pero su silencio fue respuesta suficiente. Amigo, esto no es normal. En 3 semanas no has salido con nadie. Apenas hablas en las reuniones. Y tu secretaria dice que pasas todo el día mirando el teléfono, como si esperaras una llamada. No es solo atracción física, dijo Adrián por fin. Hay algo en ella. Cuando la vi con su hija, la forma en que luchaba por mantener la compostura. Marcos, fue como ver coraje puro. Y era hermosa también, supongo. Adrián cerró los ojos, recordando. El cabello castaño escapándose de su coleta. La delicada curva de su cuello cuando inclinaba la cabeza para hablarle a Lucía. La forma en que sus labios se entreabrían ligeramente cuando se concentraba. Sí, admitió. Era hermosa también. Mira, entiendo la fascinación. Pero tal vez deberías considerar que hay una razón por la que desapareció tan completamente. Tal vez ella no quiere ser encontrada. Tras colgar, Adrián se quedó un largo rato contemplando las luces de la ciudad. Marcos tenía razón, por supuesto. Pero había algo en la nota que ella había dejado. En esas palabras, no soy nadie, que le decían justo lo contrario. Ella era alguien huyendo de ser alguien, y esa diferencia lo cambiaba todo. Al día siguiente, Adrián tomó una decisión que habría sorprendido a cualquiera que lo conociera. Canceló todas sus reuniones de la semana, dio instrucciones precisas a su asistente y reservó un vuelo al sur. No iba a contratar más investigadores. No iba a esperar informes ni pistas. Iba a buscarla él mismo. Mientras empacaba una pequeña maleta, encontró el papel arrugado en el bolsillo de la chaqueta que había usado ese día. Las palabras seguían allí, escritas en tinta azul y letra delicada. No soy nadie. Te equivocas, Elena, murmuró, guardando la nota en su billetera. Eres la mujer que me quitó el sueño, y eso te convierte en alguien muy importante. El avión despegó al amanecer, llevándolo hacia un destino incierto pero necesario. Por primera vez en años, Adrián Costa actuaba solo con el corazón, sin planes estratégicos ni análisis de riesgo, solo con la certeza absoluta de que tenía que encontrarla. Porque algo le decía que no solo ella estaba en peligro. Su propio mundo, cuidadosamente construido y controlado, ahora dependía de volver a ver esos ojos color miel que lo habían cambiado para siempre. Lời nhận của tác giả. Đợi một chút, người bạn thân mến của tôi. Bạn biết không, tôi xin phép tạm dừng ở đây một giây vì tôi cảm thấy cần phải hiểu bạn hơn. Trong lúc Adrián đang trên đường đi tìm Elena, tôi tự hỏi, bạn đang lắng nghe tôi từ đâu? Có lẽ bạn đang ở trong phòng, nằm xuống tưởng tượng câu chuyện này. Hay có lẽ bạn đang nấu ăn, dọn dẹp, tập thể dục. Tôi thích biết rằng chúng ta chia sẻ khoảnh khắc này cùng nhau. Sự thật là, mỗi câu chuyện tôi kể cho bạn đều được sinh ra với suy nghĩ về bạn. Về việc khiến bạn cảm thấy những rung động trong bụng mà Elena đang cảm nhận ngay lúc này. Bởi vì tôi biết rằng, giống như cô ấy, bạn cũng xứng đáng tìm được người tìm kiếm bạn với cường độ mãnh liệt như Adrián. Nếu bạn đang tận hưởng câu chuyện này, người bạn thân mến, hãy tặng tôi một like. Thật sự, cử chỉ nhỏ bé đó có ý nghĩa cả thế giới đối với tôi. Và nếu bạn có điều gì muốn nói với tôi, hãy để lại bình luận nhé. Tôi đọc hết, tôi luôn trả lời. Bởi vì đối với tôi, bạn không chỉ là một người xem, bạn là một phần của câu chuyện mà chúng ta đang cùng nhau xây dựng. Bây giờ,
hãy quay lại với Adrian, bởi vì có điều gì đó mách bảo tôi rằng những gì sắp xảy ra sẽ làm tim bạn đập nhanh hơn. La llamada a la puerta llegó al mediodía, justo cuando Elena había acostado a Lucía para su siesta. 3 golpes suaves pero firmes. La sangre se le heló. Nadie sabía que vivía allí. Nadie. Se acercó a la ventana de la sala con pasos silenciosos, apartando apenas la cortina de encaje. Un coche negro estaba aparcado frente a su casa. Elegante, urbano, completamente fuera de lugar en este pueblo, donde la mayoría de la gente conducía tractores o bicicletas oxidadas. Volvieron a llamar. Esta vez reconoció el ritmo. Paciente, pero decidido. ¡Elena! La voz penetró la puerta de madera como una bala, profunda, inconfundible. Imposible. Se apoyó contra la pared, su corazón latiendo contra sus costillas tan fuerte que temió despertar a Lucía. Sé que estás ahí, continuó Adrián desde el otro lado. Tu vecina me dijo que vio humo salir de la chimenea esta mañana. Maldita señora Pérez, la del número 12. Siempre demasiado servicial, con los extraños apuestos. Vete. Se las arregló para decir, aunque su voz sonó más como un susurro. No deberías estar aquí. Abre la puerta, por favor. Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, gritó, pero inmediatamente se cubrió la boca. Lucía podría despertarse. Un largo silencio se extendió entre ellos. Elena pensó por un momento que se había ido, pero luego escuchó su voz de nuevo, más suave esta vez. Elena, no he venido a hacerte daño. He venido porque no he podido dejar de pensar en ti desde aquel vuelo. Las palabras la golpearon como una ola cálida. Cerró los ojos, apoyando la frente contra la puerta fría. Ese no es mi problema, mintió. ¿No lo es? Adrián sonó casi divertido. Porque tengo la impresión de que tú tampoco has podido olvidar lo que pasó entre nosotros ahí arriba. Elena abrió la puerta de golpe, furiosa. ¿Qué pasó? No pasó nada. Solo fuiste amable con una extraña en un avión. Fin de la historia. Adrián estaba recargado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, con una sonrisa que le hacía temblar las rodillas. Llevaba jeans oscuros y una camisa blanca con las mangas remangadas. Nada ostentoso, pero cada línea de su cuerpo gritaba poder y dinero. «Si no pasó nada», dijo él, con sus ojos oscuros fijos en los de ella. «¿Por qué estás temblando?» Elena bajó la mirada y se dio cuenta de que tenía razón. Sus manos temblaban visiblemente. «Porque me asustas», admitió con brutal honestidad. «¿Asustada de qué?» Se detuvo, incapaz de terminar la frase. «De que te haga sentir algo que creías haber perdido para siempre». La pregunta la dejó sin aliento. Era exactamente eso. Desde que Lucía nació, desde que Bruno había mostrado su verdadero rostro, se había convencido de que esa parte de ella había muerto. La parte que podía desear, que podía confiar, que podía imaginar un futuro con alguien. «No tienes derecho a venir aquí y decir eso», susurró ella. «Tienes razón», admitió Adrián, dando un paso hacia ella. «No tengo derecho a nada, pero aquí estoy». «¿Cómo me encontraste?» «Paciencia y demasiado dinero», respondió con media sonrisa. «Pero esa no es la pregunta importante». «¿Cuál es la pregunta importante? ¿Por qué te escondes como si fueras una criminal?» Elena retrocedió instintivamente. Él había dado en el clavo sin saberlo. «Eso no es asunto tuyo. Si estás en peligro, sí lo es». «¿Por qué?», lo desafió ella. «Ni siquiera me conoces». Adrián dio otro paso más cerca. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para que ella viera las pequeñas motas doradas en sus ojos marrones, para inhalar su perfume masculino, mezclado con el olor a cuero del coche. «Sé lo suficiente sobre ti
para saber que eres valiente, inteligente y que amas a tu hija más que a tu propia vida, dijo, con la voz ronca. Sé lo suficiente sobre ti para saber que cuando sonríes, cambias por completo. Y sé lo suficiente sobre ti para saber que estás sola, y no deberías estarlo. Estoy bien sola. Una mentira. El desafío en su voz la encendió. Elena levantó la barbilla, mirándolo directamente. No me conoces en absoluto, Adrián Costa. No sabes lo que he hecho, de dónde vengo o por qué estoy aquí. No sabes nada de mi vida. Entonces dímelo. ¿Para qué? Para que puedas jugar al Salvador con la damisela en apuros. Para sentirte bien contigo mismo antes de volver a tu vida perfecta en Londres, Adrián dio el último paso que los separaba. Ahora estaba tan cerca que Elena tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. Para poder dormir por las noches sin soñar contigo, dijo suavemente. Para poder dejar de imaginar cómo sería besarte. Para poder dejar de pensar en ti cada minuto de cada día desde que te bajaste de ese avión. La confesión la dejó sin palabras. Vio la verdad en sus ojos, la vulnerabilidad que intentaba ocultar tras su habitual confianza. No puedo, comenzó a decir. ¿No puedes qué? No puedo involucrar a nadie más en mi lío. ¿Qué pasa si te digo que ya estoy involucrado, que no he podido concentrarme en nada más que en ti durante 3 semanas? Elena sintió que sus defensas se desmoronaban una a una. Era tan tentador soltarse, permitir que alguien más fuerte que ella tomara las riendas por un momento. Un llanto agudo desde el interior de la casa rompió el hechizo. Lucía, murmuró, girándose hacia la puerta. Adrián la siguió sin pedir permiso. La casa era pequeña pero acogedora, muebles sencillos, flores silvestres en jarrones improvisados, libros apilados en cada superficie disponible. Olía a lavanda y a ese dulce aroma que tienen todos los hogares con bebés. Elena tomó a Lucía de su cuna, susurrando palabras suaves en inglés. La bebé se calmó inmediatamente al reconocer su voz. Adrián los observó desde el umbral de la habitación, con una expresión que Elena no pudo interpretar. «Es hermosa», dijo finalmente. «Se parece a su padre», respondió Elena. Con amargura involuntaria. «No». Adrián se acercó, extendiendo un dedo para que Lucía lo agarrara. «Tiene tus ojos y tu nariz. La forma de su boca también es tuya». Elena lo miró, sorprendida. Muy pocas personas se molestaban en buscar sus rasgos en Lucía. Todos solo veían a Bruno. «¿Quieres cargarla?», preguntó impulsivamente. Adrián asintió. Y cuando Elena le entregó a Lucía, algo cambió en su expresión. Se suavizó. Se volvió protector. Le habló a la bebé en voz baja, moviéndose con naturalidad, como si hubiera sostenido bebés toda su vida. «Hola, princesa», murmuró. «Soy Adrián. Soy amigo de tu mami». Elena sintió que algo se derretía dentro de su pecho. La imagen de Adrián sosteniendo a su hija era devastadoramente tierna. «¿Tienes hambre?», le preguntó a Elena. «Puedo cocinar algo mientras la alimentas». «No tienes por qué. Quiero hacerlo». 1 hora más tarde, estaban sentados en la pequeña cocina compartiendo una tortilla de patatas que Adrián había preparado con los pocos ingredientes que encontró en su refrigerador casi vacío. «¿Dónde aprendiste a cocinar así?», preguntó Elena, genuinamente impresionada. «Mi abuela». Ella solía decir que un hombre que no sabe alimentar a una mujer no merece tenerla. Sabía mujer era ella. Murió cuando yo tenía 20 años, pero todavía escucho su voz cada vez que estoy en una cocina. Hablaron de cosas sencillas mientras comían, de comida, de libros, de pueblos pequeños contra grandes ciudades. Era la primera conversación real que Elena tenía con otro adulto en semanas. «¿Por qué viniste de verdad?», le preguntó ella cuando terminaron. Adrián puso su tenedor sobre el plato y la miró directamente.
porque no podía dejarte ir, porque algo me dice que me necesitas tanto como yo te necesito a ti. ¿No me conoces? Entonces permíteme que te conozca. Dame una oportunidad, Elena. Quédate conmigo por unos días. ¿Quedarme contigo? Tengo una casa en la montaña a 2 horas de aquí, completamente privada, segura. Puedes traer a Lucía. Solo dame unos días para convencerte de que no tienes que estar sola. Elena lo miró a los ojos, buscando signos de engaño, de motivos ocultos. Solo encontró sinceridad y algo parecido a la desesperación. ¿Por qué confiaría en ti? Porque soy lo mejor que te ha pasado en mucho tiempo, respondió sin dudar. Y porque tú eres lo mejor que me ha pasado a mí. El silencio se extendió entre ellos. Elena podía sentir el peso de la decisión. Decir sí significaba abrir una puerta que había mantenido cerrada. Significaba riesgo, vulnerabilidad, la posibilidad de salir herida. Pero también significaba no estar sola por primera vez en meses. 3 días, dijo finalmente. Solo 3 días. La sonrisa que iluminó el rostro de Adrián fue como el amanecer después de una noche interminable. 3 días, repitió. Es un buen comienzo. Mientras empacaba las pocas pertenencias de Lucía, Elena se preguntó si no estaba cometiendo el mayor error de su vida. O tal vez, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando la decisión correcta. Solo el tiempo lo diría. La casa en la montaña era un refugio de piedra y cristal que se alzaba entre pinos centenarios como una promesa de paz. Elena bajó del coche con Lucía en brazos, aspirando el aire limpio que olía a resina y hierba húmeda. «Es hermosa», murmuró, observando los amplios ventanales que enmarcaban el valle como cuadros vivientes. «Era de mi abuelo», explicó Adrián, cargando las maletas. «Solía venir aquí cuando necesitaba pensar, alejarme del ruido del mundo». Durante los 2 primeros días, establecieron una rutina extrañamente doméstica. Adrián trabajaba en su portátil por las mañanas, mientras Elena jugaba con Lucía en el jardín. Por las tardes, él cocinaba mientras ella leía en voz alta fragmentos de los libros que encontraba en la biblioteca personal de su abuelo. Era como interpretar a la familia perfecta, y eso la aterrorizaba tanto como la reconfortaba. El tercer día, mientras Lucía tomaba su siesta de la tarde, Elena decidió tomar un baño en la enorme bañera de mármol del baño principal. Hacía meses que no se permitía ese simple lujo. Se hundió en el agua tibia perfumada con sales de lavanda, cerrando los ojos y dejando que la tensión se desvaneciera de sus músculos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura. El sonido de pasos en el pasillo la alertó. Había olvidado cerrar la puerta. «Elena, disculpa, necesito». Adrián se detuvo en seco al verla. Ella pudo haberse cubierto, pudo haber gritado. En cambio, se quedó quieta, sosteniendo su mirada desafiante. «¿Vas a fingir que no quieres quedarte?», preguntó, con la voz ronca. Los ojos de Adrián se oscurecieron, recorriéndola con una intensidad que la hizo temblar a pesar del agua tibia. Sus hombros desnudos emergían del agua como una invitación, y su cabello mojado se pegaba a su cuello de una forma que él encontró devastadoramente sensual. «Elena», su voz sonó como una advertencia. «¿Qué?». Ella se incorporó ligeramente, exponiendo más piel. «¿Estás asustado?». Adrián cerró los ojos por un momento, luchando consigo mismo. Cuando los abrió, había tomado una decisión. Se acercó a la bañera lentamente, arrodillándose a su lado. Sus dedos rozaron su mejilla, bajando por su cuello hasta detenerse en su hombro. «No estoy asustado», murmuró. «Tengo autocontrol, pero estás poniendo a prueba mis límites». Elena se inclinó hacia él, acortando la distancia entre sus rostros. «¿Y si yo no quiero que tengas autocontrol?».
La boca de Adrián se estrelló contra la suya con una urgencia que los sorprendió a ambos. Fue un beso hambriento, desesperado, cargado de semanas de tensión reprimida. Ella enredó sus dedos en su cabello, acercándolo más, y él gimió contra sus labios. Sus manos encontraron su cintura debajo del agua, y ella arqueó la espalda mientras él trazaba un camino de besos por su garganta, mordiendo suavemente la piel sensible debajo de su oreja. «Dios, Elena», susurró, con la voz áspera. «Tú no sabes lo que me haces. Muéstrame», lo desafió ella. Pero algo en su voz temblaba. Adrián se apartó abruptamente, respirando con dificultad. «Así no. No cuando todavía hay secretos entre nosotros». La realidad se impuso como agua fría. Elena se hundió en la bañera, cruzando los brazos sobre el pecho. «Tú no sabes lo que dices. Sé más de lo que crees». Adrián se sentó en el borde de la bañera, su camisa empapada por las salpicaduras. «Sé que estás huyendo de algo. Sé que el padre de Lucía no está en el panorama por alguna razón. Y sé que cada vez que suena tu teléfono, te tensas como si esperaras malas noticias». Elena desvió la mirada. «No quieres saber la verdad, Adrián. Confía en mí. Inténtalo». El silencio se extendió entre ellos, pesado como una tormenta. Finalmente, Elena suspiró. «Lucía se llama Diego Navarro. Es un contable. Manejaba las finanzas de varias empresas importantes». Adrián se tensó. El nombre Navarro le sonaba familiar. «¿Qué pasó?» «Descubrí que estaba lavando dinero. Documentos, transferencias, cuentas offshore. Todo estaba en nuestro apartamento. Cuando lo confronté, me dijo que era demasiado tarde para que yo saliera, que estaba tan involucrada como él». «¿Y lo estabas?» «No», exclamó ella. «Yo creí que era un contable normal. Creí que nos amaba a Lucía y a mí. Pero cuando lo amenacé con ir a la policía, él cambió por completo. Se volvió peligroso». Adrián sintió algo frío asentarse en su estómago. «¿Te lastimó?» «No físicamente, pero me dejó muy claro que si hablaba, tanto Lucía como yo sufriríamos las consecuencias. Esa misma noche, empaqué lo que pude y nos fuimos». «¿Hace cuánto tiempo?» 4 meses, justo después de que Lucía naciera». Adrián se pasó las manos por el pelo, procesando la información. Diego Navarro. Ese nombre había aparecido en algunos de los informes financieros irregulares que su equipo legal había detectado en las cuentas de su empresa. «Elena, necesito decirte algo». Algo en su tono la alertó. Ella se incorporó en el agua, estudiando su expresión. «¿Qué?» «Creo que conozco a Diego, o al menos conozco su trabajo». El color se drenó del rostro de Elena. «¿Qué quieres decir?» Mi empresa ha estado investigando algunas irregularidades financieras, transferencias no autorizadas, cuentas fantasma. El nombre de Diego Navarro apareció en varios documentos». Elena se levantó de golpe, saliendo de la bañera y envolviendo su cuerpo en una toalla con manos temblorosas. «No puede ser una coincidencia», susurró. «No puede ser». «Elena, mírame». Adrián se levantó, acercándose a ella. «No cambia nada entre nosotros». «¡Cambia todo!», gritó ella. «¿No lo entiendes? Si Diego está robando a tu empresa y yo estoy aquí contigo, él pensará que soy una espía, que estoy trabajando con él, o peor, contra él. No vamos a dejar que eso pase». «¿Nosotros?». Ella se rió amargamente. «No hay un nosotros, Adrián. Esto es exactamente lo que temía. Cualquiera que se acerque a mí queda atrapado en medio de este lío». Se dirigió hacia la puerta, pero Adrián la detuvo suavemente por el brazo. «No voy a permitir que enfrentes esto sola. No tienes opción. Me voy mañana». «¿A dónde? ¿A seguir huyendo para siempre?». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Si es necesario, sí». Adrián la atrajo hacia él, envolviendo su cuerpo tembloroso en sus brazos. «Hay otra opción»,
murmuró contra su cabello. Podemos enfrentarlo juntos. Yo tengo recursos, contactos, abogados. Podemos exponer a Diego y asegurarnos de que nunca más pueda amenazarte. Es demasiado peligroso. Vivir con miedo el resto de tu vida es más peligroso. Elena se apartó para mirarlo, buscando en sus ojos cualquier signo de duda o vacilación. Solo encontró una determinación feroz. ¿Por qué harías eso por mí? Adrián le acarició la mejilla, limpiándole una lágrima con el pulgar. Porque en 3 días ha significado más para mí que cualquier otra persona en años. Porque cuando te miro con Lucía, veo el futuro que no sabía que quería. Y porque nadie debería vivir con el miedo que veo en tus ojos. El grito agudo de Lucía desde la otra habitación rompió el momento. «Tengo que ir con ella», murmuró Elena. «Ve, yo prepararé la cena. Y luego hablaremos de esto como adultos sin huir, ¿de acuerdo?» Elena asintió, aunque una parte de ella ya estaba planeando cómo escapar en medio de la noche. Mientras se vestía y atendía a Lucía, no podía quitarse de la cabeza la expresión de Adrián cuando mencionó a Diego. Había algo más, algo que no le había contado. Y esa noche, mientras cenaban en silencio, con Lucía jugando en su regazo, Elena tomó una decisión. Le contaría toda la verdad. Sobre los documentos que había fotografiado antes de huir, sobre las amenazas específicas que Diego había hecho, sobre la misteriosa mujer que había estado llamando buscándola. Pero primero, necesitaba saber exactamente qué sabía Adrián sobre Diego, porque algo le decía que su encuentro en ese avión no había sido tan casual como ella pensaba. Y esa posibilidad la aterrorizaba más que cualquier amenaza que Diego pudiera hacer. «Adrián», dijo finalmente, cuando Lucía se había quedado dormida en sus brazos. «Necesito que me cuentes toda la verdad sobre Diego y tu empresa». Él levantó la vista de su plato, y en sus ojos ella vio la confirmación de sus peores sospechas. «De acuerdo», respondió, «pero tú vas a tener que contármelo todo también». El aire entre ellos se espesó con la promesa de revelaciones que lo cambiarían todo para siempre. La conversación duró hasta el amanecer. Adrián le contó sobre las irregularidades detectadas en las cuentas de Thorne Enterprises. Millones de libras transferidas a empresas fantasma que llevaban la firma digital de Diego Navarro. Elena le habló de los documentos que había fotografiado en secreto. Nombres, números de cuenta, fechas que coincidían perfectamente con lo que él había descubierto. «Hay una mujer», dijo Elena, mirando por la ventana mientras Lucía dormía en su regazo. «Valeria Salas». Diego la mencionaba constantemente, siempre con miedo en la voz. Creo que ella es la que realmente está moviendo los hilos. Adrián se tensó ante el nombre. Valeria Salas era la directora financiera de una de sus empresas competidoras, una mujer que había intentado comprar agresivamente acciones de su compañía en los últimos meses. «Elena, esa mujer, he tenido problemas con ella antes». «¿Qué tipo de problemas?» «Ha estado intentando sabotear mi empresa desde dentro. Si Diego estaba trabajando para ella, entonces yo tengo la evidencia que necesitas para detenerla, y ella sabe que la tengo». Se miraron en silencio, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que enfrentaban. «Tenemos que ir al hospital», dijo Adrián de repente, mirando a Lucía con preocupación. Elena miró a su hija y sintió pánico. Lucía estaba inusualmente caliente. Respiraba con dificultad y tenía un pequeño sarpullido en el cuello. «¿Qué le pasa?», susurró, tocando la frente de la bebé. «Parece fiebre alta. Podría ser una reacción alérgica o una infección». Sin dudar, Adrián cogió las llaves del coche. El viaje hasta el hospital más cercano fue una pesadilla de 40 minutos, donde Lucía lloró débilmente mientras Elena contenía las lágrimas. «¿Estará bien?» Adrián
No dejaba de repetir, pero Elena podía ver la tensión en su mandíbula mientras conducía a la máxima velocidad permitida. En urgencias, los médicos estabilizaron rápidamente a Lucía. Era una infección viral común en bebés, nada grave, pero requería 24 horas de observación. «Es normal que se asuste», le dijo el médico a Elena. «Las madres primerizas siempre se preocupan más, pero su marido hizo bien en traerla de inmediato». Elena no corrigió la suposición sobre Adrián. En ese momento, al ver cómo él había dejado todo para ayudarlas, la palabra marido no sonó tan mal. Regresaron a la casa de la montaña al anochecer del día siguiente. Lucía estaba mejor, pero Elena se sentía emocionalmente destrozada. La posibilidad de perder a su hija, por remota que fuera, había revuelto algo profundo en su interior. «Prepararé algo ligero para la cena», dijo Adrián, mientras instalaba a Lucía en su cuna de viaje. «No tengo hambre. Elena, no has comido nada en 2 días». Ella se hundió en el sofá, física y emocionalmente agotada. «No puedo dejar de pensar en lo que habría pasado si hubiéramos estado escondidas en algún pueblo perdido, sin acceso a un hospital, sin nadie que nos ayudara». Adrián se sentó a su lado, tomándole las manos. «Pero no estabas sola. Yo estaba allí. ¿Y mañana? ¿Y la próxima vez que pase algo? Yo estaré allí también». Elena lo miró, buscando en sus ojos alguna señal de que aquello era solo una promesa vacía, nacida del momento. Solo encontró sinceridad absoluta. «No puedes prometerme eso». «¿Por qué no? Porque ni siquiera sabemos si esto, nosotros, es real. Solo han pasado unos días, Adrián. Atracción, adrenalina, la situación extraordinaria. ¿Cómo sabemos que no es solo eso?» Adrián se inclinó más cerca hasta que pudo ver las pequeñas motas doradas en sus ojos. «¿Quieres que te demuestre lo real que es?» Antes de que ella pudiera responder, la boca de Adrián encontró la suya en un beso completamente diferente a los anteriores. No había urgencia, no había desesperación. Era lento, profundo, lleno de promesas silenciosas. Sus manos le acariciaron el rostro con reverencia, como si ella fuera algo precioso que pudiera romperse. Elena sintió que se derretía contra él, todos sus miedos y defensas desapareciendo bajo el calor de sus caricias. «Elena», murmuró Adrián contra sus labios, «desde que apareciste en mi vida, nada más importa. Mis reuniones, mis negocios, mis planes, todo pasó a un segundo plano». Ella deslizó sus manos sobre el pecho de él, sintiendo los músculos firmes bajo la tela de su camisa. «Estoy asustada», admitió. «¿De qué?» «De confiar en esto, de confiar en ti, de creer que puedes querer esto, querernos, cuando sepas toda la verdad sobre mí». Adrián le tomó el rostro entre las manos, obligándola a mirarlo. «Ya sé la verdad importante. Sé que eres una madre extraordinaria. Sé que eres valiente hasta el punto de sacrificar tu propia felicidad por proteger a tu hija. Sé que cuando sonríes, cambias todo mi mundo, Elena. Y sé que te amo». Las palabras cayeron entre ellos como una bomba silenciosa. Elena jadeó, estudiando su rostro en busca de signos de que se había dejado llevar por el momento. «Es demasiado pronto para decir eso», susurró ella. «¿Lo es? Porque yo siento como si te hubiera estado esperando toda mi vida». Algo se rompió dentro de Elena. Todas las barreras que había construido, todos los muros que había erigido para protegerse, se desmoronaron a la vez. «Yo también te amo», admitió, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Y eso me aterroriza». Adrián la besó de nuevo, saboreando las lágrimas saladas en sus labios. Y esta vez, ella no se contuvo. Sus manos encontraron los botones de su camisa, deslizándose sobre su piel cálida, mientras él trazaba un camino de besos por su garganta.
¿Estás segura?, preguntó él, con la voz áspera mientras ella comenzaba a quitarse la ropa. En lugar de responder con palabras, Elena lo guió hacia su dormitorio, donde la luz de la luna se filtraba a través de los amplios ventanales, bañándolos en un brillo plateado. Lo que siguió fue lento, reverente, lleno de mutuos descubrimientos. Adrián adoró cada curva de su cuerpo, como si fuera un mapa que quería memorizar. Elena se entregó por completo, permitiéndole ver cada marca, cada imperfección, cada parte de ella que el embarazo y la maternidad habían cambiado. «Eres perfecta», murmuró él contra su piel, y por primera vez en meses, Elena se sintió hermosa. Cuando por fin se unieron, fue con una intensidad que los sorprendió a ambos. No fue solo físico, fue emocional, espiritual, como si dos piezas de un puzzle hubieran encontrado por fin su lugar. Después, se quedaron tumbados entrelazados, mientras su respiración se calmaba. Elena trazaba círculos perezosos en el pecho de Adrián, maravillada por la facilidad con la que encajaban. «No quiero que esto acabe», murmuró él, besándole el pelo. «¿Qué cosa?» «Esto. Nosotros. Esta sensación de que todo en mi vida por fin tiene sentido». Elena se incorporó para mirarlo, apoyando la barbilla en su pecho. «¿Qué vamos a hacer, ¿Qué vamos a hacer con Valeria? ¿Con Diego?» «Vamos a ser más inteligentes que ellos. Vamos a usar las pruebas que tienes para exponerlos antes de que puedan hacerte daño. ¿Y si no funciona?» Adrián la atrajo más cerca, envolviendo su cuerpo desnudo en sus brazos protectores. «Funcionará. Y aunque no lo haga, no voy a dejar que enfrentes esto sola. Nunca más». Elena cerró los ojos, permitiéndose por primera vez en meses imaginar un futuro donde no tuviera que mirar constantemente por encima del hombro, donde pudiera construir una vida real con alguien que la amaba. El suave llanto de Lucía desde la habitación contigua interrumpió sus pensamientos. Adrián se levantó para ir por ella antes de que Elena pudiera moverse. «Ya voy yo», dijo, poniéndose los pantalones. «Tú descansa desde la cama». Elena escuchó su voz suave hablando con Lucía en inglés, cantándole una nana que había aprendido de su abuela. Su corazón se hinchó con una emoción tan intensa que casi le corta la respiración. Cuando Adrián regresó con Lucía medio dormida en sus brazos, Elena supo que no había vuelta atrás. Este hombre había entrado en sus vidas como un huracán, derribando todas sus defensas, y ahora no podía imaginar un mundo sin él. «¿Está bien?», preguntó extendiendo los brazos para recibir a su hija. «Perfecta. Solo quería asegurarse de que seguíamos aquí». Los tres se acomodaron en la cama grande, Lucía entre ellos, Adrián con un brazo protector alrededor de ambos. Era una imagen familiar que Elena nunca había imaginado posible. «Adrián», susurró ella en la oscuridad. «Gracias por encontrarme. Gracias por dejarme quedarme». Fue Elena quien se durmió primero, sintiéndose a salvo por primera vez en meses. Adrián permaneció despierto un poco más, observando a las dos mujeres que habían cambiado su mundo para siempre. Su teléfono vibró silenciosamente en la mesilla de noche, un mensaje de texto de un número desconocido. «Sabemos dónde está. Danos lo que es nuestro, o la niña desaparecerá». Adrián borró el mensaje inmediatamente, apagó el teléfono y abrazó a Elena y Lucía más fuerte contra su pecho. Valeria Salas había cometido un error al amenazar a su familia y ahora iba a pagar por ello. Adrián no durmió esa noche. Mientras Elena y Lucía descansaban a su lado, su mente trabajaba a toda velocidad, diseñando un plan. Al amanecer, hizo una serie de llamadas desde la terraza, hablando en voz baja para no despertar a las mujeres que se habían convertido en su mundo. «Marcos,
Necesito que contactes al inspector Cruz de la Unidad de Delitos Financieros. Dile que tengo información sobre el caso Salas. Sí, Valeria Salas. También necesito que reserves la sala de prensa en el Grand Hotel para esta tarde. La segunda llamada fue para su abogado personal. Luis, en 2 horas te enviaré unos documentos por correo seguro. Quiero que los revises y prepares una demanda formal por extorsión y blanqueo de dinero. No es contra la competencia. Es contra alguien que está amenazando a mi familia. Cuando terminó las llamadas, encontró a Elena en la cocina preparando café, con Lucía jugando en su trona. «Buenos días», murmuró él, besándole la nuca por detrás. Elena se estremeció al sentir sus labios en su piel sensible. «Dormiste mal. Te sentí moverte toda la noche. Estuve pensando en cómo resolver esto de una vez por todas». Elena se giró en sus brazos, estudiando su rostro. «¿Qué vas a hacer?» La corrigió. «Vamos a exponer públicamente a Valeria Salas antes de que pueda hacerte daño. Adrian, es peligroso. Huir es más peligroso. Yo tengo contactos en los medios, en la policía, en el sistema judicial. Vamos a usar cada uno de ellos». Elena desvió la mirada, mordiéndose el labio inferior en ese gesto que él ya había aprendido a reconocer como signo de ansiedad. «Hay algo más que no te he contado», susurró ella. «¿Qué?» «Los documentos que fotografié no solo están en mi teléfono. Los escondí en un lugar seguro antes de irme. Si algo me pasaba, quería que alguien pudiera encontrarlos». «¿Dónde?» «En una caja de seguridad en el banco de mi hermana Sofía en Manchester. Le dejé instrucciones de que si no tenía noticias mías en 6 meses, debía entregarlos a la policía». Adrián sonrió por primera vez esa mañana. «Eres más inteligente de lo que pensaba». ¿Eso es bueno o malo? Es perfecto. Significa que Valeria no puede hacerte desaparecer sin exponerse a sí misma. El resto de la mañana lo pasaron organizando la estrategia. Elena llamó a Sofía para pedirle que sacara los documentos del banco. Adrián contactó con periodistas de investigación que habían estado siguiendo casos de corrupción corporativa. A las 2 de la tarde, estaban de vuelta en Londres. Adrián había reservado una suite en el hotel, donde se celebraría la rueda de prensa, con seguridad privada vigilando el pasillo. Elena se sentía extraña vistiendo la elegante ropa que él había mandado traer para ella. Un vestido azul marino que realzaba sus ojos y la hacía parecer profesional, pero hermosa. ¿Lista?, preguntó Adrián, ajustándose la corbata frente al espejo. «No», admitió Elena, «pero vamos a hacerlo de todos modos». La sala de prensa estaba abarrotada. Adrián había logrado reunir a reporteros de los principales diarios financieros, cadenas de televisión y algunos bloggers especializados en investigación financiera. «Señoras y señores», comenzó Adrián frente a los micrófonos, «les he convocado hoy para exponer una red de corrupción que ha estado operando en el sector empresarial durante años». Elena estaba sentada en primera fila con Lucía dormida en sus brazos. Verlo allí, dominando la atención de toda esa gente con natural autoridad, le recordó por qué Adrián Costa era uno de los empresarios más respetados del país. «Durante los últimos meses, mi empresa ha sido víctima de un elaborado esquema de sabotaje financiero orquestado por Valeria Salas, directora financiera de Meridian Holdings, utilizando como intermediario a un contable llamado Diego Navarro». Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse. Los reporteros tomaban notas frenéticamente. «Los documentos que les presentaré a continuación demuestran transferencias irregulares por valor de más de 50 millones de libras, todas destinadas a desestabilizar Thorn Enterprises y facilitar una adquisición hostil». Adrián hizo una señal, y su asistente comenzó a distribuir copias de los documentos que Elena había fotografiado. El murmullo en la sala se convirtió en un rugido de sorpresa.
Esta evidencia me fue proporcionada por la señora Elena Smith, continuó Adrián, señalándola, quien descubrió el esquema cuando convivía con el señor Navarro y tuvo el coraje de exponerlo, a pesar de las amenazas contra su vida y la de su hija. Elena se levantó cuando él la presentó, sintiendo que le temblaban las piernas, pero manteniendo la cabeza alta. ¿Hay alguna pregunta?, preguntó Adrián. Inmediatamente, las manos se dispararon. Señor Costa, ¿planea presentar cargos criminales? Ya hemos entregado todas las pruebas a la policía financiera. Esperamos que se presenten cargos en las próximas 24 horas. Señora Smith, ¿por qué decidió exponer a su pareja? Diego Navarro no era mi pareja. Era el padre de mi hija. Pero cuando descubrí lo que estaba haciendo, supe que no podía ser parte de eso. Una madre hace cualquier cosa para proteger a su hija, incluso si eso significa enfrentar a gente muy peligrosa. ¿Teme por su seguridad? Adrián se acercó al micrófono antes de que ella pudiera responder. La seguridad de la señora Smith y su hija es mi responsabilidad personal. Cualquier amenaza contra ellas será considerada una amenaza contra mí. La conferencia continuó durante media hora más. Cuando terminó, Adrián tomó la mano de Elena y salieron juntos de la sala, ignorando las preguntas adicionales gritadas por los reporteros. En el ascensor hacia su suite, Elena por fin se permitió respirar. ¿Crees que funcionó?, preguntó. Funcionó a la perfección. Ahora Valeria no puede tocarte sin exponerse por completo. Esa noche, mientras cenaban con el servicio de habitaciones en la suite, las noticias de la televisión mostraban imágenes de Valeria Salas siendo arrestada en su oficina. Diego Navarro había sido detenido tratando de abordar un vuelo a Australia. Se acabó, murmuró Elena con incredulidad. Realmente se acabó. Adrián se acercó a ella en el sofá, tomándole el rostro entre las manos. No, esto acaba de empezar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ahora podemos construir una vida real, sin miedo, sin escondernos, sin mirar constantemente por encima del hombro. Elena sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. ¿Una vida real? Cásate conmigo. Las palabras salieron con tanta naturalidad que ninguno de los dos se sorprendió. Era como si hubieran estado construyendo hacia ese momento desde el primer día. Adrián, sé que es rápido. Sé que hemos pasado por mucho en poco tiempo. Pero también sé que no quiero pasar un solo día más de mi vida sin despertarme a tu lado. ¿Y Lucía? Lucía ya es mi hija. Desde el momento en que la tuve en brazos por primera vez, supe que haría cualquier cosa por protegerla. Elena lo besó entonces, un beso lleno de lágrimas y risas y promesas. Sí, susurró contra sus labios. Sí, me casaré contigo. 6 meses después, la casa de campo en Cornualles, que habían comprado juntos, olía a pintura fresca y flores silvestres. Elena estaba en el jardín, leyendo bajo la sombra de un olivo, mientras Lucía gateaba por la hierba, fascinada por las pequeñas piedras que encontraba. «No te las comas, mi amor», le decía, quitándole suavemente una piedra de la mano. Unos brazos fuertes la rodearon por detrás, y Adrián le besó la nuca con esa reverencia que nunca había perdido. «¿Cómo están mis 2 mujeres favoritas?», murmuró contra su oído. «Perfectas, ahora que estás aquí». Adrián se sentó a su lado en la manta, tomando a Lucía en sus brazos. La niña inmediatamente agarró su corbata, tirando de ella con risitas. «¿Qué tal la reunión en Londres?» «Bien. Firmamos el contrato con la empresa alemana. Thorn Enterprises se está expandiendo oficialmente a Europa. ¿Y eso significa más viajes?» Adrián la miró con esa sonrisa que todavía la hacía temblar. «Significa que podemos permitirnos comprar esa casa en la Toscana que viste en la revista, la que tiene la biblioteca enorme y el jardín perfecto para que Lucía aprenda a caminar». Elena se acurrucó contra él, aspirando su aroma familiar, mezclado con el olor del campo y la libertad.
¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó. De cómo tu vida cambió tan rápido, de todas las complicaciones que traje conmigo. Adrián dejó a Lucía en la manta y tomó el rostro de Elena entre sus manos, mirándola con esa intensidad que ella había aprendido a amar. Si tuviera que volver atrás, sabiendo todo lo que sé ahora, todos los problemas, todos los miedos, todos los riesgos, te elegiría de nuevo. Cada vez, en cada vida posible, te elegiría de nuevo. Él la besó entonces, lento y profundo, mientras Lucía reía a sus pies, y el sol poniente los bañaba en luz dorada. Cuando se separaron, Adrián apoyó su frente contra la de ella. «Ahora que te he encontrado», susurró, «nunca voy a dejarte ir». Y por primera vez en su vida, Elena no sintió miedo al escuchar esas palabras. Solo sintió que estaba exactamente donde siempre había pertenecido, en casa.